continuar, viene ahora el doctor Carlos Aguad García. Él nos va a tratar la coinfección TB-VIH, los desafíos y el diagnóstico. Esta parte, para algunos que han venido esta noche, es sumamente importante, doctor Carlos, hablar y tocar esa asociación. En Europa, especialmente Francia, le dicen el dúo maldito, por esa depresión que produce el SIDA, más la depresión que produce la tuberculosis, como me decía alguien muy familiarmente, uno borracho y otro empujándolo, calcule, doctor. De modo que el auditorio es suyo. Bueno, muchas gracias a la academia y voy a mencionar algunos aspectos relacionados con el tema de la coinfección tuberculosis VIH. Hay similitudes y diferencias entre estas dos enfermedades, pero tienen en común que ambos fueron objeto de Premio Nobel de Medicina. Roberto Koch, 1905, y el doctor Luc Montagnier, 100 años después. 100 años después. Algo común también en estas enfermedades es lo que tiene que ver con la movilización mundial por el dolor que causa el sufrimiento. Y pues ya lo había mencionado algo en relación a la tuberculosis el doctor Guido, como desde principios de siglo, surgieron las organizaciones internacionales de lucha contra la tuberculosis. En 1993, lo que se denominó emergencia mundial, y recientemente, con el panorama que nos brindó la OPS, uno no se da cuenta, pero realmente el tiempo pasa y las actividades se cumplen, y estamos entrando en una fase que se ha dado en denominar la estrategia post-2015, fin de la tuberculosis. Con el panorama que uno ve por las cifras y por los números, uno lo ve como distante, pero pues es un objetivo que la humanidad se ha planteado. Y aparejado con eso, pues el tema del VIH. La carrera de VIH en cuanto a descubrimiento, diagnóstico, terapéutica, pues es vertiginosa. Contrasta un poquito con el tema de la tuberculosis, pero se encuentran en una situación que es algo parecido a esto. Una población que puede compartir su enfermedad, más frecuentemente porque un VIH se afecta de tuberculosis, y menos frecuentemente porque un paciente con tuberculosis diagnosticado o tratado eventualmente padece la enfermedad. Y como bien decía el doctor Guido, pues le han dado algunas denominaciones, la pareja diabólica, dijeron en alguna parte, o el dúo maldito. El trabajo ha sido constante. Cada año en los octubres salen los informes mundiales de tuberculosis. Este es el informe del 2015, que contiene los datos de 2014. El libro publicado por la Organización Mundial de la Salud, cada vez más voluminoso, y de lo que podría ser datos epidemiológicos. Con el paso del tiempo uno ve que el acervo de información es muy grande, muy notable, muy importante, y es un documento valioso para
evaluar cómo ha sido el panorama con el tiempo. Los datos ya los mencionó sobre VIH, tanto el doctor Fadul como el doctor Marquiño. Y realmente lo que yo debo decirles es que se han encontrado dos gérmenes que han causado un devastador daño en las comunidades, tanto en la población mundial, colombiana, en la población local, y que no deja, por así decirlo, títere sin cabeza, ¿no? Niños, mujeres, hombres, adultos mayores, en donde la coinfección también ha cobrado sus víctimas. Estas son las 10 causas más importantes de muerte en el mundo entero. Me parece que es la primera vez que en el documento de la OMS sale una referencia a algo que no sea tuberculosis. Pero fíjense lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? El peso de la enfermedad cardíaca, de los accidentes cerebrovasculares, de las infecciones respiratorias crónicas, del EPOC, y aquí en quinto lugar está la tuberculosis. Y aquí en noveno lugar está el VIH-Sida. Está además la diabetes mellitus, el carcinoma broncogénico, y por aquí aparecen los accidentes de tránsito. De manera que el peso específico que tiene tanto la tuberculosis por aparte y el VIH es notable, y si la sumamos, pues digamos que da este panorama: la mortalidad por VIH en los pacientes con tuberculosis y la mortalidad por tuberculosis en los pacientes con VIH. Estas cifras son elocuentes, o esta gráfica en donde se ve que se quiebra, digamos, la tendencia de la incidencia tanto para todos los pacientes de tuberculosis, mucho más discreto en el caso del VIH, pero de la mortalidad, pues sí es significativo lo que viene ocurriendo con tuberculosis en el mundo y algo también en VIH. Este dato es preocupante para Colombia, y es, fíjense el colorcito en que está Colombia. Esto habla de la prevalencia de VIH en los nuevos casos de tuberculosis. Y fíjense que Colombia tiene un desastroso panorama, de 20 a 49% es este, ¿no? Y las cifras que mencionó el doctor Santiago, y las que vemos en los hospitales, y las que vemos en los comités de tuberculosis, y en las cifras, nos indica que nosotros tenemos una epidemia terrorífica de asociación de tuberculosis y VIH, que hay que pararle muchas bolas porque la situación se sale de cauce. Algo está pasando, y algo que contrasta tremendamente con, por ejemplo, como con Brasil, de pronto con México, la misma Estados Unidos, de manera que esto nos debe llamar la atención. Es una alarma sustantiva porque es la primera vez en los mapas de la OMS que tenemos ese sitial tan terrorífico. En esta publicación hablan de sindemia. Sindemia no aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero hace referencia a la convergencia de dos o más enfermedades que actúan sinérgicamente y aumentan la carga de enfermedad. Y eso es lo que es tuberculosis y VIH. Han producido millones de personas afectadas, millones de vidas perdidas. Y actúan sinérgicamente, la una afecta negativamente a la otra y viceversa. La TB asociada a VIH contribuye a la carga de mortalidad de TB, y VIH es el factor de riesgo de mayor impacto para tuberculosis. El año que más tuberculosos se diagnosticaron en Colombia fue 1983, casi 14.000 casos. No ha habido un año posterior a 1983 que estemos cerca de los 14.000 casos de 1983. Más o menos coincide con la aparición de los primeros casos de VIH en Colombia. Si no hubiese
no estoy diciendo que la tuberculosis y el VIH no hayan actuado, digamos, sinérgicamente, pero si no hubiese sido por el VIH, la tendencia de tuberculosis hubiera seguido su, digamos, su calma chicha, por así decirlo, a la que nos tiene acostumbrados desde mucho tiempo. Pero realmente a nivel mundial las cifras de tuberculosis se incrementaron en muchos países, un buen ejemplo es Estados Unidos, pero rápidamente una actividad de control de tuberculosis logró que en algunos países, no en África obviamente, las tasas de incidencia actuales sean menores que las tasas de incidencia que habían antes de que se presentara el VIH. En Colombia, pues ya vimos que eso no es así. Características de la enfermedad es rápida progresión de la enfermedad, demora en el diagnóstico, presentaciones atípicas, baciloscopias negativas, retardo en el inicio del tratamiento antituberculoso, inicio tardío de antirretrovirales y tasas variables de resistencia. El nuevo paciente con VIH tiene 19 veces más posibilidades de tener VIH que aquel sin tuberculosis. Y las personas con VIH tienen 20 a 30 veces más probabilidades de desarrollar TB. De manera que son cifras alarmantes. El VIH es el conductor de la epidemia de la tuberculosis y el VIH altera la dinámica de la transmisión de tuberculosis a nivel poblacional. El VIH afecta la duración de la contagiosidad de la tuberculosis y los hospitales y las cárceles han influido en la epidemia de VIH-tuberculosis. El tema del control de la infección es muy importante. A nivel individual, ¿qué tenemos? Un efecto devastador de la tuberculosis sobre el VIH, porque acelera la progresión y, al contrario, la tuberculosis incrementa la replicación del VIH medida por la carga viral. Y el efecto del VIH sobre la tuberculosis, el VIH incrementa la susceptibilidad y la progresión acelerada, con presentaciones atípicas. Y esto es el drama de los médicos clínicos en urgencias, en cuidado intensivo y en salas de hospitalización. El desafío que un paciente con la coinfección probable le impone a ese sistema sanitario, porque se trata de presentaciones clínicas severas, atípicas, difíciles de diagnosticar, en donde no solamente está el VIH y la tuberculosis, sino que hay otras causas infecciosas, el neumocistis carini, el citomegalovirus, la histoplasmosis, los linfomas, las enfermedades neoplásicas de otra índole, o todo lo que tiene que ver con la carga de VIH, los hongos, la cándida, el sarcoma de Kaposi. Y es titánico poder establecer un diagnóstico, tanto que el tratamiento empírico de tuberculosis es frecuente. Y por eso esos datos, en donde el diagnóstico clínico, como decía el doctor Santiago, es frecuente. Las tuberculosis extrapulmonares, un tema pavoroso. La tuberculosis meningia, la tuberculosis cerebral, tuberculomas, abscesos del psoas, doctor Rueda, unos abscesos del psoas como yo nunca había visto en mi vida, en donde se le saca pus en cantidades impresionantes del psoas a los pacientes, de los huesos. La semana pasada tuvimos una tuberculosis que nunca habíamos tenido en un paciente VIH, en el duodeno, tuberculosis duodenal, exótico, un paciente con VIH. De tal forma que estas presentaciones atípicas y extrapulmonares es el pan y carne de la atención en hospitales, urgencias, cuidados intensivos, salas de hospitalización con los costos que demanda. Alta mortalidad, pero digamos una gran ventaja y un gran progreso de la medicina, los antirretrovirales.
En cuanto a medicación antituberculosa, sabemos que el tetraconjugado pues, se ha consolidado y es probable que haya alguna expectativa de nuevos medicamentos, pero no ocurre lo mismo con los antirretrovirales, que cada día aparecen más para enfrentar la resistencia y eso ofrece un panorama muy favorable para los pacientes con tuberculosis. ¿Algún tema interesante? El tema de la reconstitución inmune. Un paciente muy inmunosuprimido que se inicia su tratamiento antituberculoso y al cabo de un tiempo se le inicia su tratamiento antirretroviral, presenta un cuadro clínico paradójico, que es el síndrome de reconstitución inmune, que lo estamos aprendiendo a reconocer. Y otro tema muy importante es en qué momento se inician las terapias antirretrovirales en pacientes que tienen tratamientos antituberculosos. La medicina ha avanzado en eso y eso ya está prácticamente establecido. De manera que el camino ha sido largo, el camino de la investigación ha sido muy provechoso, los resultados son favorables, pero como ustedes se dieron cuenta, el camino por recorrer es gigantesco aún. Este es el dolor de cabeza de los médicos clínicos, un bacilo tuberculoso en un VIH negativo o un VIH positivo, o un VIH en un paciente con una TB latente o con una TB activa, y todo tipo de posibilidades de interacción, favorecido pues por terapias antituberculosas o por terapias antirretrovirales. Ubicar al paciente en alguna de estas cajitas es difícil, no es fácil. Y si le sumamos a eso las vulnerabilidades que mencionaba el doctor Fadul, tanto socioeconómicas, culturales como médicas, pues es un resultado desalentador a veces. Diagnóstico diferencial complejo. 5 años tengo aquí de casuística de tuberculosis VIH del Hospital Santa Clara y fíjense la estadística, 37%. 37%. Si yo veo un paciente con VIH en Santa Clara, pienso que debo buscarle tuberculosis. Y si veo un paciente con VIH, con tuberculosis en Santa Clara, creo que le tengo que buscar VIH. Y soy muy generoso en el tratamiento empírico. Y he salvado vidas, pero también he fracasado, porque se mueren los pacientes. Pruebas ELISA, no consejería 10%, 51% pruebas negativas, 37% pruebas positivas, como mencioné. Por género mencionó el doctor Santiago algo, por edad, por localización, pulmonar, extrapulmonar, 42% extrapulmonar en VIH. Y los resultados, fallecidos, casi la mitad de la coinfección fallece en Santa Clara. Tenemos una población terrible, que es la vulnerabilidad del habitante de calle con VIH, consumidor de sustancias psicoactivas y con toda la, digamos, dependencia de un sistema precario de entornos familiares o de redes sociales que acompañen a esa persona. Ese es el panorama que vemos en Santa Clara. No corresponde a un panorama nacional, pero con toda seguridad que en Medellín lo existe, en Cali lo existe, y es el tema de las grandes ciudades. Por eso tan importante el trabajo de OPS de grandes ciudades para focalizarse sobre esos grupos de alta vulnerabilidad. No más personas con VIH muriendo de tuberculosis era este lema de hace unos años, y trabajar y trabajar, como dijo alguien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Abad. Hizo vivir usted al auditorio la situación interna de un hospital con su trabajo y con lo que nos acaba de presentar. Muchas gracias.